Un cordial saludo para cada uno de ustedes que siempre están pendientes de Suyapa Medios. Tengo el gusto y el placer de presentarles al doctor David López. Él es de España y nos acompaña ahora en estos medios de comunicación. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme, poder compartir con vosotros este tiempo y este rato para hablar, entiendo yo, de algo tan interesante como es el bien común. Así es. ¿Quién es el doctor David López? El doctor David López es una persona sencilla, al servicio, en este caso, de un proyecto social, de una fundación, Chavarri por el Bien Común, que pertenece a un grupo de empresas, al grupo de empresas Chavarri, y que quiere colaborar con la ciudadanía, con los agricultores, con los productores de café, con instituciones como Cáritas, como instituciones como CESAR y con otras instituciones de aquí de Honduras, a desarrollar proyectos sociales en beneficio de la dignificación de las personas. Tenemos entendido, doctor, que la presencia de Fundación Chavarri en Honduras se debe también a esta reflexión que han hecho en España específicamente de estas masivas migraciones de hondureños. Efectivamente, nosotros hace un año aproximadamente vimos cómo desde Honduras partían las caravanas hacia el objetivo de alcanzar Estados Unidos. A nosotros nos tocó el corazón y nos cuestionamos o nos preguntamos qué podíamos hacer para colaborar como hermanos con la sociedad y con las personas en Honduras. Vinimos, pudimos comprobar in situ lo que estaba pasando y se nos ocurrió que podíamos lanzar un proyecto que llamamos Proyecto del Café por la Dignificación de las Personas. Este consiste, ante todo, en dar respuesta de manera conjunta con pequeños agricultores, con cooperativas, como he dicho, con otras instituciones, como es el caso de Cáritas, en la respuesta a que las personas puedan vivir dignamente de su trabajo en la tierra donde han nacido. Qué bueno, sin duda alguna importante para nuestro país. ¿Y quiénes conforman, si podemos saber un poco, la Fundación Chavarri? Tenemos entendido que es un grupo de abogados. Efectivamente, fundamentalmente tiene un despacho de abogados que forma parte dentro del ranking de despachos que hay en España. En España hay más de 9.000 despachos. El ranking ocupamos el puesto 21 y es, digamos, el cuore del grupo, pero también hacemos trabajos y apoyamos a instituciones de la Iglesia Católica en España. Por esa razón, si ustedes miran en la página web de la Fundación Chavarri, verán los estatutos que hemos nacido fundamentalmente para apoyar a instituciones de la Iglesia y a instituciones sociales. Ya vamos a tener esta disertación que nos hará el doctor López sobre el tema del bien común, pero ¿por qué hoy hay tanto interés o por qué le interesa a la Fundación Chavarri tratar este tema? Yo creo que hoy hay un gran interés a nivel mundial. Si ustedes siguen las reflexiones de muchos de nuestros estadistas y políticos y responsables en Naciones Unidas, por ejemplo, aparece este concepto de bien común. Y en el mundo de las empresas también empieza a aparecer el concepto que tiene el bien común y la dignificación de las personas. Yo creo que estamos en un mundo globalizado. Ante la globalización no podemos hacer prácticamente nada y lo que entendemos que deberemos de hacer es intentar positivizar lo que esto significa. Por esta razón, la economía tiene que mirar hacia las personas, es fundamental, porque es la única manera de que podamos realmente desarrollar un mundo más ecuánime y un mundo más justo. Sin esto va a ser francamente muy difícil. De todos es conocido que la Conferencia Episcopal de Honduras llama insistentemente a nuestros gobernantes, a los políticos, a la empresa privada en el país, para todos poder generar ese bien común. Quiero invitarles para que ustedes no se muevan de ahí donde están. El doctor sí va a moverse, se va a ubicar en otro lado, para poder comentarles a ustedes desde la Fundación Chavarri cómo debemos de entender ese bien común en nuestros días. Le invitamos para que siga con nosotros.
estoy aquí con ustedes para compartir el significado del bien común desde la doctrina social de la Iglesia. Es muy importante que en nuestra sociedad actual, una sociedad que interactúa, que intercambia, que interconexiona no solamente ideas, sino también recursos, los principios de la doctrina social de la Iglesia apoyando el bien común son fundamentales para constituir una sociedad más justa y sobre todo para valorar a la persona desde la dimensión de su dignidad como tal. Hoy quiero con ustedes pensar, reflexionar, llevarles en este camino precioso, en este camino de esperanza, en este camino de ilusión, porque el cumplimiento del bien común es ilusión porque puede transformar la sociedad, es esperanza porque se abre la posibilidad a que muchas personas, a que muchos seres en este mundo puedan vivir con mayor dignidad. Por esta razón, quiero con ustedes pensar conjuntamente sobre el significado de la economía social de mercado y también sobre la importancia que tiene el tejido empresarial en el logro de este significado y de este concepto. El tejido empresarial es ante todo emprendedor y como tal debe ayudar y debe de colaborar para transformar nuestra sociedad. Hoy vivimos en un mundo donde la situación económica podemos decir que está en permanente crisis. De hecho, ya el Banco Mundial, el Foro Internacional, pues empieza a debatir y empieza a trasladar al mundo que estamos ante una recesión económica. He aquí la importancia que puede tener el bien común para que esta recesión sea una recesión donde todos podamos salir más fortalecidos. Desde esta perspectiva me gustaría compartir con ustedes el concepto, aunque sea de una manera breve, los fundamentos del bien común. La importancia que tiene el mercado para que el bien común realmente logre el objetivo que pretende. La necesidad de un tejido empresarial comprometido, un tejido empresarial que además de ganar dinero, obviamente es necesario, tenga en su ADN el concepto o la idea de riqueza social. Y por último, la dimensión que tiene la sociedad en esta interacción entre el bien común, el mercado y el tejido empresarial. Pero vamos al bien común. ¿Dónde podemos decir que se fundamenta el bien común? Pues hay que decirlo desde lo que es su origen. Y este tiene en los principios de las encíclicas papales. Por ejemplo, la Rerum Novarum de León XIII, la 40º Anno de Pío XI, la Mater et Magistra de Juan XXIII, este papa tan preocupado por la sociedad, la Pacem in Terris también de Juan XXIII, la Gaudium Spes de Pablo VI, la Popularium Progressio también de Pablo VI, la 80ª Adventis también de Pablo VI, la Laboris Exercens del Papa Juan Pablo II, la Solicitud Socialis también de Juan Pablo II, la Centesimus Annus de Juan Pablo II, las Caritas in Veritate de Benedicto XVI y por último la Laudato Si del Papa Francisco. Ciertamente podríamos fijarnos y ahondar en todas las encíclicas, pero yo quiero fundamentalmente fijarme en la encíclica Centesimus Annus. ¿Y qué nos traslada esta encíclica? En primer lugar, nos traslada la idea de la dignidad. La dignidad es, ante todo, el eje fundamental de las relaciones entre las personas y también, por supuesto, de las relaciones laborales
y de las relaciones económicas. Sin dignidad es prácticamente imposible que la sociedad pueda cambiar. En estos momentos, como decía al principio, donde existe o se avecina o nos anuncian una crisis económica, que los poderes públicos, las instituciones, el tejido empresarial, subrayo, el tejido empresarial tan importante para nuestra sociedad y para el desarrollo económico, y la propia sociedad, las propias personas, tenemos que tener en cuenta que el valor número uno es la dignificación de las personas. Sin este no es posible que la sociedad pueda vivir en paz y con la justicia que se debe. El segundo punto que nos lleva la Centesimus Annus, quería recordarles, además de la dignidad, la solidaridad. Si no hay solidaridad, es imposible que el mundo pueda desarrollarse de una manera equilibrada. Y esto es todavía mucho más importante para la economía. Una economía que busca o mira la solidaridad entre las personas es una economía que realmente despierta la dignificación de cada persona. Una economía que no tiene en cuenta los problemas que tienen los demás es una economía, podemos decir, egoísta, una economía, ¿por qué no decirlo? Una economía muerta. Y una economía que muere es una economía que solamente puede irradiar algo como la pobreza. Por esta razón, la solidaridad, como principio también económico, puede facilitar que las personas tengan una mejor calidad de vida. ¿Y esto qué es lo que lleva? Pues esto lleva a que las relaciones entre las mismas sean unas relaciones más ecuánimes, unas relaciones más justas. A fin de cuentas, podríamos hablar, como habla el Papa en esta encíclica Centesimus Annus, de amistad. El concepto de amistad es un concepto de compartir, es un concepto también de escuchar, es un concepto de mirar al futuro. Y esto es muy importante porque escuchando, compartiendo y mirando al futuro podemos establecer unas reglas de juego en la sociedad que nos permitan a todas las personas ser eso, personas y ante todo hermanos. Y el tercer punto que yo señalaría dentro de esta recopilación de la Centesimus Annus sería el servicio. Y es un servicio esencial para entender que las cosas pueden cambiar. Por esta razón, las instituciones políticas y las instituciones también empresariales, las instituciones también como agentes sociales, como puedan ser los sindicatos, las instituciones como puede ser también la familia, tiene que entender que existen para servir. Si no tienen claro que su apuesta es el servicio, lo único que podemos encontrar en nuestra sociedad son conflictos. Por esta razón, servir es esencial también para la economía. Si la economía entiende que existe y coexiste con otras realidades porque lo que busca es generar un servicio en favor de las personas, podemos decir que este mundo puede cambiar en positivo. De ahí que el bien común, apoyado en las encíclicas papales, tiene tres pilares: la dignidad, la solidaridad y el servicio. No se puede entender la dignidad sin la dimensión solidaria y no se puede comprender la dimensión solidaria sin la visión de servicio. Las personas y ante todo la economía es una proyección que busca servir. Si servimos podremos cambiar el mundo de una manera paulatina y de una manera también en paz. El bien común
es un concepto que nace en la dimensión o en la percepción de la persona desde la perspectiva cristiana. Los cristianos tenemos que entender que tenemos que comprometernos con la sociedad. Por eso cualquier cristiano que quiera ser emprendedor, que quiera ser empresario, debe tener claro que en su proyecto empresarial tiene que existir un compromiso hacia cada persona, porque esto es lo que va a hacer posible que este mundo sea realmente diferente. Evidentemente la naturaleza humana pues es naturaleza humana y tiene sus contradicciones, pero las contradicciones no deben nunca de apagar, de oscurecer y de prácticamente negar lo más importante que tenemos las personas, y es la dignidad. Esto es bien común. Y aquí también juega un rol fundamental el Estado. El Estado nunca debe ser autoritario. El Estado debe ser facilitador, por lo tanto, quien ejerce la responsabilidad de gobierno tiene que tener claro que facilita. Es un servidor, ya he hablado antes de la dimensión de servicio, y nunca puede ser un controlador. Por esta razón, el emprendedor empresarial tiene que contar con una estructura, la estructura del Estado, que realmente le facilite, que realmente le posibilite, que realmente le haga capaz de desarrollar el proyecto empresarial en beneficio de la sociedad. Y esto significa obteniendo sus justos beneficios, pero también devolviendo a la sociedad lo que la sociedad le ha dado al empresario. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de creatividad. ¿Y la creatividad en qué se basa? Pues en la libertad. La libertad de la persona está por encima de cualquier situación de gobierno, gobierno empresarial, gobierno político, gobierno sindical, está por encima de cualquier gobierno. Realmente el bien común lo que hace o lo que nos dice o a lo que nos invita realmente es a valorar la importancia que tiene la libertad en las personas. Por esta razón, desde el punto de vista económico y desde la libertad, la propiedad privada es necesaria, es precisa. Sin propiedad privada es muy difícil que la economía sea el motor que pueda posibilitar que las personas se desarrollen y lo hagan posibilitando proyectos empresariales. Pero eso sí, si nos atenemos o tenemos en cuenta lo que la doctrina social de la Iglesia, no puede ser cualquier proyecto empresarial. Y cuando digo cualquier proyecto empresarial, cualquier proyecto que solamente mire para sí. Esto significa que solamente tenga como objetivo ganar dinero. Ya he dicho antes que la doctrina social de la Iglesia no contradice la necesidad y que tiene un emprendedor de ganar dinero, pero al mismo tiempo nos recuerda insistentemente en que tiene que hacerlo de manera justa y solamente puede hacerlo o desarrollarlo justamente si realmente tiene a la persona como el eje central de su proyecto. ¿Por qué? Porque en cualquier organización son necesarias las personas. Sin personas, las organizaciones no pueden funcionar, pero necesitamos personas, en este caso emprendedores, que realmente busquen desde el servicio, desde la solidaridad, la dignificación de las personas. Por esta razón, creo que es necesario hablar del concepto de riqueza social. Bien común, basado en la dignidad, en la solidaridad y en el compromiso
conlleva también la generación de riqueza social. ¿Y esto qué significa? Que un empresario, además, evidentemente, de cumplir con la legalidad pertinente, con el pago de impuestos, debe también tener en cuenta las necesidades que la sociedad tiene. La riqueza social conlleva a la persona, conlleva lo que cada uno es. La riqueza social no puede entender a la persona como una pieza más de un puzzle que solamente puede mirar el beneficio para sí mismo. La riqueza social mira ante todo un dibujo, un paisaje donde la persona sea persona. Y esto significa redescubrir permanentemente que las personas estamos en esta sociedad para construir una sociedad justa, ecuánime, equitativa, basada en la dignidad, en la dignificación de esta persona, en la solidaridad que dignifica a la persona y en el servicio que la persona realiza. Bueno, después de esto yo creo que hay que hablar de mercado. Una empresa, un empresario, una sociedad, ciertamente si no tiene mercado, ¿qué sentido tiene? Pero no cualquier mercado, o no la visión de mercado equivocada. El bien común está estrechamente ligado al mercado. Y aquí a mí me gustaría, entre otros temas, señalar el valor del trabajo y la dignificación que las personas tienen a través del trabajo. El trabajo es necesario y el trabajo realmente existe porque se da un mercado o porque existe el mercado. ¿Y cuántas personas no tienen trabajo? ¿Y cuántas personas no tienen un trabajo digno? ¿Y cuántas personas en su trabajo no pueden vivir la dimensión de la solidaridad? ¿Y cuántas personas en su trabajo no viven la vocación de servicio? Por esta razón, el trabajo es el eje fundamental de la dignificación de las personas. Fíjense ustedes que les venía comentando a lo largo de este compartir, de esta reflexión, de esta visión que estoy intentando trasladarles, les venía diciendo que el bien común, ligado con el tejido empresarial, está basado en estas tres ideas que insisto constantemente: dignidad, solidaridad y servicio. Pero piensen ustedes que éstas no podrían desarrollarse si realmente las personas no tienen trabajo. La mayor dignificación que puede existir en la sociedad es el trabajo, porque el trabajo hace a la persona más libre, la hace más creativa, le hace más competente, la hace más responsable, la convierte realmente en un ser digno. Y este es el fundamento de la riqueza social. Si un empresario, si un responsable político, si un agente sindical, si en la misma familia entendemos que el trabajo es el punto de apoyo para que las personas nos podamos desarrollar como personas, estamos construyendo riqueza social. Es esa especie de mancha de aceite que se va extendiendo y que realmente va marcando, decimos, generando un espacio donde todos estamos unidos. Eso es riqueza social. Y efectivamente el bien común y el mercado es muy necesario. Hoy, más que nunca, en la sociedad, las personas que tenemos trabajo, trabajamos para los demás. Esto es importante.
El trabajo no es solamente para uno mismo, el trabajo es para los demás. Y aquí hay un punto clave, esencial, que les decía anteriormente. Miren, la diferencia de un emprendedor social, de un empresario que solamente ve el trabajo para ganar dinero, entiende que el trabajo solamente es un circuito cerrado que se mira a sí mismo o se envuelve en sí mismo. Sin embargo, el emprendedor empresarial que ve el trabajo como un servicio porque los demás trabajan para generar riqueza, y no solamente riqueza económica, sino riqueza social, está redescubriendo, está viendo aquí a la persona. Y esto es muy necesario. Tengamos en cuenta que si en el trabajo no sabemos descubrir que el trabajo es para los demás, pero para los demás con dignidad, es imposible que nuestra sociedad avance y que esto que nos están anunciando estadistas políticos, economistas, de que se avecina una crisis, solamente va a poder ser superada si realmente entendemos el trabajo como un trabajo o como una dimensión de servicio. Y aquí a mí me gustaría trasladarles otra idea dentro del bien común, y es innovación y trabajo. Cualquier proyecto que se ponga en marcha tiene que tener esa dimensión innovativa, algo diferente. Y aquí viene la transformación del empresario o del emprendedor social. Realmente, ¿qué es innovar? Innovar no es solamente el uso de las tecnologías, que parece ser que es lo que todo el mundo entiende por innovar. Innovar es generar ideas, crear ideas. Y esto es solamente posible, como decía anteriormente, desde la propia libertad que las personas tenemos. Si realmente somos capaces de querer innovar, y señalo, de querer innovar, estaremos fundamentando una sociedad que potencia la riqueza social. Es muy importante. He aquí que el mercado debe ser un espacio para la innovación. Y también he aquí que el bien común es el que potencia un mercado que se innova, pero se innova no de manera egoística, no para sí mismo, sino que la innovación realmente lo que fundamenta y lo que fomenta es un cambio de paradigma también económico. Yo diría que viviendo tantas crisis económicas como estamos viviendo y que la sociedad, las personas que formamos esta sociedad, estamos realmente abocados a veces a situaciones críticas y tantos seres humanos pierden su trabajo, realmente la única manera de cambiar el paradigma, de cambiar los parámetros, es empezar a conceptualizar la importancia que tiene en un proyecto empresarial. He aquí que el tejido empresarial, los empresarios deben de tenerlo en cuenta en fijar objetivos donde la persona sea el eje central. Esto lo tenemos que realmente potenciar. Y aquí la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir y mucho que hacer. Por lo tanto, innovar no es solamente la dimensión técnica y el saber. Innovar es, ante todo, tener en cuenta, insisto, a la persona. Si un proyecto que quiere ser diferente, que quiere innovar, ignora o deja de lado a la persona, estamos cometiendo un gran pecado, diría yo. ¿Por qué? Porque solamente fundamentamos el proyecto en nuestro conocimiento técnico y no valoramos la importancia que tienen las personas. Otro elemento que es esencial también es la organización dentro del trabajo. O sea, un empresario
que no tenga en cuenta una sana organización, pues es un empresario que solamente se está mirando a sí mismo. Sin embargo, un empresario que sea creativo y además sea generoso, entiende que debe organizar el proyecto, ese proyecto de servicio, tiene que fundamentarlo de una manera organizativa. Y para organizar se necesitan personas, pero no cualquier persona, no la persona que solamente mira el egoísmo y mira cómo, en cierta manera, arruinar la vida de los demás. Necesita personas que miren a los demás como personas. Y esto es muy necesario, porque sin este mirar a los demás como personas, estamos incurriendo en un grave error, el error de pensar que solamente existimos nosotros. Y aquí es donde nacen realmente los conflictos. Evidentemente, ¿la organización para qué sirve? Sirve pues para hacer una producción más eficiente y más eficaz. Hoy día, en las empresas que quieren ser realmente innovadoras, que quieren ser empresas, tienen un principio o deben de tener un fundamento o tienen una dimensión, que es el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa. Esto está ligado con todo lo que he señalado hasta el momento. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? Pues la responsabilidad social corporativa es ni más ni menos que el compromiso que tiene la empresa por la dignificación de las personas. ¿Y esto qué es? Esto es o se lleva a cabo o se concreta a través de programas determinados, de programas que realmente tengan a la persona como eje fundamental. Conciliación de la vida laboral, no diferenciación de género entre hombres y mujeres, compromiso y preocupación por la vida de cada persona que forma parte del proyecto, la proyección de la dimensión solidaria entre las personas que forman parte de ese proyecto, todo esto es esa dimensión de responsabilidad social corporativa que hace posible la generación de riqueza social. El otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es el propio tejido empresarial. Todo lo que he dicho anteriormente sobre el desarrollo del bien común, que hemos partido de la doctrina social de la Iglesia y hemos señalado las distintas encíclicas que los papas han escrito sobre o que contienen principios de la doctrina social de la Iglesia, que hemos resumido en Centesimus Annus, realmente no tendría ningún sentido si no existiera el tejido empresarial. Yo quiero reforzar la importancia que tiene el empresario. El empresario, por naturaleza, no puede ser una persona mala. El empresario, por naturaleza, es una persona buena. Y el empresario que además tiene muy presente todo lo que he venido señalando en esta reflexión, realmente es un empresario que proyecta innovación, que proyecta compromiso y que ante todo proyecta la posibilidad de que las personas sean más dignas. Como empresario o como empresarios, evidentemente interactúan con algo que es o que llamamos economía, y la economía es la base de crecimiento. Sin economía no hay crecimiento, y si no hay crecimiento realmente no puede haber compromiso. El crecimiento hace posible, el crecimiento económico me refiero, hace posible que las personas, desde la libertad que cada uno tiene y desde la responsabilidad que cada uno también ha asumido, puedan realmente poner en marcha proyectos que fomenten la dignificación de las personas. Nos equivocamos, o la sociedad se equivoca, o los políticos se equivocan, o los sindicatos se equivocan,
si piensan que la economía no puede fomentar crecimiento. La economía debe fomentar el crecimiento, porque si crecemos, realmente las personas también crecemos, pero no crecemos desde la perspectiva exclusiva y unilateral de crecer económicamente para echarme toda la riqueza económica aquí al bolsillo. No, crecemos para repartir la riqueza que entre todos hemos generado. Evidentemente, si yo como empresario arriesgo un capital, tendré que percibir unos rendimientos. Si el trabajador lo que aporta es el trabajo, tendrá que percibir unos rendimientos que sean justos, que sean ecuánimes, unos rendimientos que le posibiliten vivir dignamente. Lo que no puede ser es que los rendimientos solamente terminen en el bolsillo de una persona y no sean repartidos. La riqueza, y eso es riqueza social, hay que repartirla, porque en la medida que se reparte, la sociedad se hace más fuerte, la sociedad se hace más democrática, la sociedad se hace más comprometida, la sociedad entiende los problemas de los demás, la sociedad fomenta y posibilita que las personas no tengan que moverse. Miren, el gran problema, la gran tragedia de nuestro mundo, de nuestro siglo, son los movimientos migratorios. Miren ustedes por donde lo miren, África, países de Asia, países de América Latina, realmente tienen que moverse. ¿Por qué? Porque sin este movimiento, sin este abandono de su tierra, no pueden vivir dignamente. Sin embargo, si la riqueza estuviese mejor repartida, fuera más ecuánime, realmente las personas se quedarían. Por eso la innovación es poner proyectos empresariales que posibiliten que las personas nos podamos quedar en nuestra tierra. Llevan ustedes la gran diferencia entre innovación tecnológica y la innovación, podríamos decir, calificar humana. La innovación humana, desde el punto de vista del tejido empresarial, del emprendedor, es fomentar proyectos, insisto, que posibiliten que las personas puedan quedarse aquí. Y yo como ejemplo les podría poner un ejemplo que estamos viviendo muy de cerca, que es el ejemplo de fomentar estos pequeños agricultores, estas cooperativas, estas empresas que hacen posible que las personas no tengan que emigrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es realmente innovar. Fíjense ustedes la diferencia. No entendamos innovación como desde la dimensión tecnológica y entendamos más bien innovación como la innovación humana. Y esto es economía social de mercado. Esto es sencillamente. La economía, evidentemente, es una economía que trasciende las fronteras de cualquier país, que trasciende las fronteras de cualquier región. La economía trasciende todo. La economía está presente en el día a día de las personas para comprar arroz, para comprar yuca, para comprar papa, para comprar tomate, para comprar café, para comprar una televisión. Necesitamos de la economía, necesitamos del dinero. En la medida que seamos capaces de repartir esa riqueza, ese dinero entre más personas, iremos generando una economía más solvente, más fuerte, una economía en donde todos podemos participar y podemos beneficiarnos de los bienes que la economía también genera. Insisto, esto es economía social de mercado, pero es una economía social de mercado porque tiene en cuenta todo lo que he señalado anteriormente de riqueza social. Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a algo que he venido diciendo a lo largo de esta reflexión y que he señalado al principio, la dimensión solidaria. ¿Qué es esto de ser solidarios? Ser solidarios no es meternos la mano en el bolsillo,
sacar una moneda y apoyar en un momento puntual. Ser solidarios no es hacer una acción social determinada y puntual y olvidarnos. Ser solidarios es contribuir a la construcción de una sociedad que tenga en cuenta los valores que yo he señalado anteriormente, porque mis queridas y mis queridos telespectadores, lo que yo he venido señalando hasta el momento son principios y son valores. El valor que podemos considerar esencial he señalado el de la dignidad de las personas. El valor que entiendo que es necesario para la dignificación es la solidaridad. Y el valor que se precisa para que la solidaridad no se pierda es el espíritu de servicio. Si yo tengo espíritu de servicio, realmente podré tener una visión social diferente. Y esto conlleva la necesidad de trabajar por innovar, pero innovando con el apellido humano, una innovación humana. Solamente de esta manera podemos satisfacer las necesidades de los demás. El problema que tenemos en esta sociedad es que no somos capaces de querer entendernos. No somos capaces de querer ver los problemas que tenemos cerca y siempre estamos pensando en alejarnos de nuestra propia realidad. Y la economía nos tiene que llevar necesariamente a esa dimensión de preocupación por los demás. Pero no queda solamente en el nivel personal, esto hay que llevarlo a nivel de relación o de relaciones entre países. La economía debe de posibilitar en su justa medida que realmente todos los países puedan tener acceso de verdad al libre mercado. Hoy estamos viviendo una crisis económica y estamos viviendo también esa especie de proteccionismo del mercado. Eso es malo. Debemos de posibilitar realmente para que los países más empobrecidos, para que los países más vulnerables realmente puedan tener un crecimiento económico adecuado, que estos países de verdad, señalo, subrayo, de verdad puedan tener un acceso al libre mercado. Porque si no, no va a ser posible que generen una dimensión de riqueza y esa dimensión que les ayude a que las personas que viven en los mismos puedan tener unos trabajos dignos y por lo tanto también disfrutar de una economía digna. Esto es desarrollo de riqueza social y por lo tanto de economía social de mercado. En los años recientes se puede decir que este principio de intercambio económico, intercambio de mercado entre los países, es verdad que se han firmado muchos acuerdos internacionales, pero sinceramente si nos ponemos a mirar los países más vulnerables y más empobrecidos en el mundo, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente estamos ayudándoles a salir de su pobreza. A esto me refería también que un emprendedor social, un emprendedor empresarial que solamente mira a sí mismo, esto puede proyectarse de tal manera que conlleve cerrar las puertas a los demás. Y aquí los responsables políticos tienen una misión que cumplir, y es el potenciar y el animar a que los empresarios tengan esa vocación universal de intercambio y también a fomentar y a establecer de verdad el apoyo a que estos países más empobrecidos, más vulnerables, puedan controlar
lo que producen y puedan también exportar aquello que producen para generar una economía justa y una economía ecuánime. Muchos de los problemas que existen en la actual sociedad y sobre todo de movimientos migratorios vendrían solucionados en la medida que el tejido empresarial, yo creo mucho en el tejido empresarial, se pusiera de acuerdo realmente para fomentar este verdadero intercambio, esta libertad verdadera para que pudieran, con sus propias capacidades, con sus propias ilusiones, con sus propias esperanzas, realmente generar una economía. Para esto también necesitamos que los gobiernos y los políticos apoyen estas medidas. Esto es riqueza social, preocuparse por los demás. Esto es lo que yo he dicho antes, innovación humana. Y la economía y el libre mercado deben de siempre fijarse un logro. ¿Y cuál es el logro que deben de fijarse? Ya lo he dicho, la dignificación de las personas. Si en las relaciones comerciales, si en las relaciones económicas, si en las relaciones entre estados realmente tuviesen como fundamento o como referencia la dignificación de cada persona y de la sociedad donde esa persona vive y habita habitualmente, realmente las cosas serían diferentes. ¿No lo piensan ustedes así? Pensemos un poco. Si somos capaces realmente de establecer este tipo de relaciones ecuánimes, estas relaciones que no miran exclusivamente al egoísmo de tener y miran más bien a la proyección de servir y servir. Lo he dicho anteriormente, pues las cosas serían, entiendo yo, diferentes. Claro, pero ¿esto qué conlleva? Esto conlleva que por encima de la lógica de los intercambios y parámetros económicos que estamos acostumbrados a ver en las estadísticas de las proyecciones financieras y económicas, realmente siempre hubiese esa columna o ese número corrector que fuera la dignificación de las personas. Porque en la medida que se invierte económicamente pensando en que mi inversión dignifica a la persona, los parámetros de organización, de la propia organización, los parámetros de relaciones y los fundamentos que tienen que tener las empresas serían verdaderamente distintos. Piénsenlo ustedes, que lo piensen sobre todo los empresarios. ¿Ustedes creen que un empresario que solamente se mira a sí mismo puede realmente contribuir algo al bien común? Sin embargo, si el empresario, y yo estoy convencido que hay muchos empresarios que piensan en servir, realmente lo que están construyendo es la dignificación de las personas. Evidentemente que la economía y el que pone un proyecto empresarial en marcha articula este proyecto en la generación de beneficios, pero los beneficios también deben ser reinvertidos de manera responsables. Uno no obtiene beneficios para invertirlos únicamente para ganar más y más. Uno obtiene beneficios también para invertirlos de una manera responsable. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la responsabilidad se fija y se concreta en los beneficios que puedan tener las personas. Y aquí entraría el cuarto eje o el cuarto pilar que he hablado anteriormente, que es la propia sociedad.
Una sociedad que basa los parámetros en el ser y no en el tener. Siendo, somos más personas y las personas siendo podemos hacer mucho más por los demás. Miren ustedes que esto es una responsabilidad de toda la sociedad, no solamente del político, no solamente del empresario, no solamente del agente sindical, no, esto es una responsabilidad de todos. La sociedad tiene que ser más que una sociedad que quiere tener. Y por lo tanto, lo que la sociedad tiene que hacer es marcarse el cumplimiento de la riqueza social. Que riqueza social es todo lo que he venido reflexionando y compartiendo con ustedes. No es malo vivir o tener deseos de vivir mejor, es justo, es necesario, pero vivir mejor conlleva también hacerlo de una manera participativa, de una manera solidaria. He hablado aquí mucho del concepto solidaridad. Es hacerlo también desde una dimensión de servicio, servir a los demás. Y es, ante todo, tener como referencia ese punto de partida que es la dignidad de las personas. Por esta razón, la riqueza económica que se genera, evidentemente, en las relaciones comerciales y en el desarrollo de los proyectos empresariales, debe tener también en cuenta la manera de invertir. ¿Cómo invierten esa riqueza? ¿Qué es lo que propugna esa riqueza? ¿Qué es lo que quiere esa riqueza? ¿Quiere un mundo más justo? ¿Quiere una sociedad más responsable y más ecuánime? ¿Quiere una sociedad donde el compartir sea un fundamento? ¿O más bien lo que quiere es el egoísmo? Todo para mí y muy poco para los demás. Esto es el principio de tantos problemas que nuestro mundo tiene actualmente. Por esta razón, la economía social de mercado es una economía que lo que busca es, en el reconocimiento en los demás, la importancia que las personas tienen como tales. Y esta importancia es el crecimiento de cada uno de nosotros. Si yo me preocupo porque el otro pueda crecer, realmente voy a tener que ser más ecuánime en mi manera de entender el mundo, y esto significa también en los parámetros que el mundo tiene, y en este caso los parámetros económicos. Tenemos que tener en cuenta que esta dimensión, esta preocupación, conlleva también preocuparnos por el mundo en el cual estamos. Y yo concluiría con la última encíclica que señalaba al principio, que es Laudato Si del Papa Francisco. Es una encíclica que es un referente, que es un punto de partida, pero también un punto de llegada a todo empresario, a todo político y a toda persona, porque la Laudato Si mira por el bien del medio ambiente, por el bien de este mundo, y eso es también generar riqueza social. Y por último, para concluir, me gustaría señalar algo que es importante. Esta frase: el bien común es la defensa de los bienes mirando a cada persona. Eso es el bien común desde la perspectiva económica, a mi entender de manera humilde. La defensa de los bienes mirando a cada persona. Muchas gracias.
Hemos escuchado estas importantes reflexiones sobre el bien común desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Ha estado compartiendo con nosotros el doctor David López de la Fundación Chavarri. Agradecemos a ustedes su sintonía. Soy Epifanio López. Les invito para que sigan ustedes siempre en sintonía de Suyapa Medios.